La cebolla es un ingrediente común en la cocina, pero ¿por qué nos hace llorar al cortarla? En esta clase exploraremos la ciencia detrás de las lágrimas de cebolla. Para entender por qué las cebollas nos hacen llorar, es importante conocer su estructura interna. La cebolla tiene varias capas, cada una con células llenas de líquido. Cuando cortamos la cebolla, rompemos estas células y liberamos una serie de compuestos químicos volátiles, que serán los responsables del llanto. La cebolla es un vegetal que absorbe azufre del suelo donde está cultivada. Si hacemos un análisis bioquímico, las cebollas contienen compuestos sulfurados, que son los responsables de su sabor distintivo y su fuerte aroma. Estos compuestos también se encuentran en otras verduras, como son los puerros y los ajos. Es importante destacar que la cantidad de compuestos sulfurados en una cebolla puede variar según su variedad, su edad y su forma de almacenamiento. Por ejemplo, las cebollas más viejas contienen más compuestos sulfurados que las más frescas. Además, la forma en la que se almacena la cebolla también puede afectar la cantidad de compuestos sulfurados que contiene. Si se almacena en un lugar cálido y húmedo, por ejemplo, es más probable que la cebolla contenga más compuestos sulfurados. Cuando cortamos o trituramos una cebolla, las células de la cebolla se rompen y por un lado liberan una enzima llamada alinasa, también conocida como allinasa, y por otro lado liberan compuestos sulfurados, entre los que resaltamos el trans-S1-propenil L-cisteína sulfóxido. Este compuesto sulfurado es una molécula inodora. Al liberarse estas dos moléculas, entran en contacto y la alinasa va a catalizar una reacción bioquímica que va a dar como resultado piruvato, amoníaco y sin-propanotial S-óxido, que vamos a abreviar de ahora en adelante como SPSO. El SPSO es extremadamente volátil y se libera en forma de gas, difundiéndose rápidamente en el ambiente circundante. Este es un gas lacrimógeno. Irrita los ojos y las membranas mucosas de la nariz, haciendo que lloremos. También puede causar estornudos y tos en algunas personas. El SPSO actúa en nuestros ojos de la siguiente manera. Cuando este gas entra en contacto con el agua de nuestra película lagrimal, se disuelve en ella y se va a convertir en ácido sulfúrico. La reacción química involucrada en esta conversión es la siguiente. Como podemos ver, de la mezcla de SPSO y agua surgen tres productos: ácido sulfúrico, ácido sulfídrico y propanal. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte y es el que causa la irritación de nuestros ojos, lo que desencadena la producción de lágrimas, que producimos en cantidad para eliminar este ácido y reducir la irritación. En este proceso se estimulan las neuronas sensoriales, creando una sensación de escozor y dolor ocular. Es entonces cuando las lágrimas son liberadas por las glándulas lagrimales en forma de secreción refleja para intentar diluir y limpiar las sustancias irritantes del ojo, tal como hemos comentado. Además del SPSO, las cebollas también contienen otros compuestos sulfurados, como son la alicina y la cisteína. Estos compuestos también se liberan y pueden causar una reacción de irritación similar a la del SPSO, produciendo ácido sulfúrico. En cuanto al mal olor que deja la cebolla en el aliento, el ácido sulfídrico producido en la reacción que hemos visto antes huele a huevos podridos.
pero no es la única sustancia presente en la cebolla que va a producir mal olor. Otros productos azufrados, como el dipropildisulfuro o el alilpropildisulfuro, también pueden producir halitosis. ¿Cómo evitar llorar al cortar cebollas? Aunque no podemos eliminar completamente los compuestos químicos que causan el llanto y que ninguna técnica es al 100% efectiva, hay algunos trucos que nos pueden ayudar. Usar un cuchillo que tenga la hoja bien afilada para minimizar la cantidad de células rotas, ya que cuanto más limpio sea el corte, menor será la cantidad de azufre que se vaporice en el aire. Usar gafas protectoras, totalmente herméticas, para evitar que el gas de azufre entre en contacto con la superficie ocular. Algunas técnicas pueden reducir la cantidad de compuestos sulfurados que se liberan, como enfriar la cebolla antes de cortarla o cortarla bajo el agua corriente. Si la mojamos, el SPSO liberado reaccionará con ese agua y no lo hará con el agua de nuestras lágrimas. Otras técnicas pueden ayudar a dispersar los gases sulfurados, como utilizar un ventilador o encender el extractor durante la manipulación de la cebolla. A pesar de su capacidad para hacernos llorar, la cebolla es un alimento muy saludable. Contiene antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a prevenir enfermedades como el cáncer y la diabetes. También se ha demostrado que la cebolla reduce la presión arterial y mejora la salud cardiovascular en general. En resumen, las lágrimas de cebolla son causadas por la liberación de compuestos químicos volátiles cuando cortamos la cebolla. Ya habéis visto que aunque no podemos evitar completamente el llanto, hay varios trucos que pueden ayudar a minimizarlo. Además, la cebolla es un alimento muy saludable que ofrece una amplia variedad de beneficios para la salud. Así que no tengáis miedo de agregar un poco de cebolla a vuestras comidas.